¿Alguna vez te has detenido a pensar que, en los rincones más oscuros de la historia, existen relatos que nunca llegaron a contarse del todo, y que quizás sea mejor así? Imagina el desierto del norte de África, vasto y silencioso, donde el viento arrastra ecos que no pertenecen a ningún ser vivo conocido. Allí, en medio de la Segunda Guerra Mundial, un destacamento británico del SAS recibió una misión que no figuraba en los registros oficiales. Una misión que, desde el primer momento, olía a peligro, como un cuento de terror susurrado junto a una hoguera, con la certeza de que cada palabra pronunciada podía invocar algo que no debía despertar. Era una noche sin luna y la arena parecía devorar cualquier rastro de luz. El tren alemán aguardaba, inmóvil sobre los rieles, con su carga oculta bajo capas de lona y metal reforzado. Los oficiales no explicaron mucho, solo que el objetivo debía llegar intacto a un destino que ninguno de ellos había oído nombrar. Sin embargo, las miradas nerviosas y el silencio forzado entre los mandos decían más que cualquier orden. Lo que estaba en ese vagón no era un simple cargamento militar. Había un peso distinto en el aire, algo que hacía que incluso los más valientes evitaran acercarse demasiado. Los hombres comenzaron a sentirlo antes de verlo. Un frío extraño, imposible en ese desierto abrasador, les recorría la espalda. Un silencio tan espeso que ahogaba los pasos y aceleraba el pulso. Uno de los soldados juró haber escuchado un golpe sordo desde el interior del vagón, como si algo o alguien se hubiese movido. ¿Alguna vez te ha pasado algo así?, preguntó intentando reír, pero su voz tembló. Nadie respondió. Nadie quiso confirmar en voz alta lo que todos sospechaban, que ese tren no transportaba nada humano. Mientras las horas avanzaban, la tensión crecía. Cada sombra parecía más alargada, cada silbido del viento más parecido a un susurro. En las historias de terror y los relatos paranormales, siempre hay un instante en el que el oyente comprende que ya no está a salvo. Ellos lo supieron cuando un oficial alemán, al revisar la carga, no volvió a salir. Un disparo resonó, seguido de un grito que no parecía provenir de una garganta humana. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque hay cuentos de terror que nacen de la superstición y otros que se forjan en la verdad más cruda y aterradora. Y esta misión, perdida entre la arena y la sangre, es uno de esos relatos que no encajan en ningún informe, que viven únicamente en las memorias de los que sobrevivieron. Si es que alguno lo hizo. La orden era clara: escoltar el tren, mantenerlo en movimiento y no hacer preguntas. Pero en cada kilómetro recorrido, los hombres sentían que la oscuridad dentro del vagón crecía, como si se alimentara de su miedo. Algunos comenzaron a murmurar oraciones. Otros mantenían la vista fija en el horizonte, evitando siquiera mirar de reojo hacia ese vagón prohibido. En cuentos como este, lo peor no es aunque se ve, sino lo que se intuye. Y aquella noche, bajo el manto negro del cielo africano, el destacamento británico comprendió que el verdadero enemigo quizá no llevaba uniforme. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que ocurrió después no solo cambiaría el curso de esa misión, sino que revelaría un horror que llevaba mucho más tiempo acechando bajo las arenas del desierto. Un horror que, una vez liberado, no entiende de bandos ni de fronteras. Y así, con el rugido distante de un motor y el crujir de la arena bajo las ruedas del tren, comenzó una travesía que nadie estaba preparado para afrontar. El tren seguía su curso entre dunas interminables, como si se adentrara en un mar de arena sin fin. Los hombres del destacamento evitaban mirarse demasiado tiempo a los ojos, conscientes de que cualquier palabra podría quebrar esa frágil calma. Afuera, el viento silbaba como si advirtiera a todos que aún había tiempo para volver atrás, aunque en el fondo sabían que era mentira. El horror ya viajaba con ellos, y mientras te lo cuento,
no puedo evitar pensar en cómo este tipo de historias se instalan en uno mismo, como una espina invisible que no deja de doler. Si este tipo de relatos te atrapan, cuéntame en los comentarios qué parte de lo que has escuchado hasta ahora te dejó pensando. Quizá coincidamos en esos instantes que parecen pequeños, pero que se clavan en la memoria. Tu presencia aquí mantiene viva esta oscuridad y ayuda a que más personas se adentren en estos relatos de terror, en estos cuentos que se transmiten como susurros prohibidos. Cuando dejas tu me gusta, no es solo un gesto, es como encender una luz tenue en medio de este pasillo oscuro, guiando a otros hacia esta historia. Y cuando te suscribes, te aseguras de que podamos seguir recorriendo juntos estos caminos que pocos se atreven a pisar. Caminos llenos de relatos paranormales, ecos de lo que no puede verse y horrores que tal vez prefieran seguir ocultos. La noche en el desierto avanzaba y el rugido del tren se mezclaba con un golpeteo lejano que no parecía provenir de las ruedas. Era un sonido irregular, húmedo, casi como una respiración contenida detrás de las paredes metálicas. Nadie quería ser el primero en preguntar qué era, y entonces algo dentro del vagón se movió. El golpeteo se hizo más nítido, como si algo en el interior del tercer vagón quisiera anunciar su presencia sin mostrarla por completo. Los hombres se miraban de reojo, y en cada parpadeo parecía crecer esa sensación de que el aire mismo estaba cambiando, volviéndose más pesado, más denso, casi imposible de respirar. El capitán Edward Hargrove mantenía el gesto firme, pero en sus ojos había un brillo contenido, no de miedo, sino de una alerta extrema, de esa mentalidad que nace cuando sabes que cualquier decisión equivocada puede sellar tu destino. Horas antes, en una carpa apartada del campamento, Hargrove había recibido el mensaje cifrado, sin remitente, sin sello, sin firma, solo unas coordenadas, la instrucción de interceptar un tren alemán y la orden de custodiarlo hasta un destino que no aparecía en ningún mapa militar. La paga era extraña, demasiado alta para un simple trabajo de escolta, y lo que más inquietaba a la unidad era el silencio absoluto sobre el contenido del tercer vagón. Ni los superiores alemanes sabían, o querían decir, qué transportaban allí. Esa verdad oculta crecía como un rumor venenoso entre los hombres, erosionando su confianza, transformando cada mirada en una pregunta sin respuesta. Al caer la noche, el tren comenzó su viaje. Los vagones se mecían al ritmo del riel, y los dos primeros, cargados de suministros, no ofrecían nada fuera de lo común. Pero el tercero parecía latir, no de manera literal, pero el metal vibraba con un pulso extraño, como si adentro hubiera un corazón oculto, enorme y primitivo. Algunos soldados intentaban distraerse hablando de casa, de cartas que nunca llegaron, pero era inútil. La atención volvía, una y otra vez, a ese compartimento sellado. Entre sombras, uno de los más jóvenes juró haber visto un movimiento a través de la rendija de la compuerta, algo que se encogió y luego se estiró, como si tomara forma lentamente. La tensión se volvió insoportable cuando, sin aviso, un golpe seco hizo temblar el vagón entero. Las lámparas del pasillo parpadearon, proyectando figuras deformes contra las paredes. Nadie pudo afirmar qué vio, pero todos lo sintieron. Una presencia alta, desgarbada, demasiado grande para moverse en ese espacio reducido. Era un impacto no solo en los sentidos, sino en el alma, como si aquella cosa se alimentara de la inquietud que generaba. No hubo gritos, solo un silencio cortante, el tipo de silencio que precede a las revelaciones más oscuras. Hargrove dio la orden de mantener la distancia, pero él mismo se acercó unos pasos, intentando escuchar más allá del metal. Lo que oyó no parecía un sonido natural, una respiración profunda, irregular, con un siseo que recordaba a un animal en acecho.
Era el preludio de algo que aún no había mostrado su verdadero rostro, pero cuya existencia ya estaba marcando el rumbo de todos. En ese instante, comprendió que el viaje que habían iniciado no era simplemente físico. Era un tránsito hacia un territorio donde las reglas de lo humano dejaban de importar. La locomotora avanzaba, cortando la noche, y con cada kilómetro la sensación de estar escoltando un secreto vivo crecía. La arena golpeaba los costados del loo, tren como un coro de advertencias, pero nadie estaba dispuesto a escuchar. O tal vez ya era demasiado tarde para volver a hacerlo. Algo, allá adentro, parecía estar esperando el momento exacto para romper el equilibrio. Y ese momento estaba cada vez más cerca. El sonido del motor se mantenía constante, como un latido mecánico que intentaba imponerse sobre el pulso inquieto de la tripulación. Hargrove observaba el horizonte por la ventanilla, donde la noche parecía no tener fin, y la arena se confundía con el cielo. No había luna, y la ausencia de luz transformaba el paisaje en un lienzo uniforme, sin profundidad, como si el tren viajara suspendido en un vacío sin tiempo. Era un viaje físico, sí, pero también mental. Cada minuto que pasaba moldeaba su mentalidad, obligándolo a replantear decisiones que antes parecían automáticas. Custodiar un cargamento enemigo ya era suficiente tensión, pero custodiar algo que podía pensar, respirar y reaccionar era otra cosa. El mensaje cifrado no había advertido sobre esto. Ninguna palabra que mencionara la naturaleza de lo que custodiaban, ninguna pista sobre por qué era tan importante mantenerlo vivo. Era esa clase de verdad oculta que los mandos preferían enterrar entre sellos y firmas falsificadas. Hargrove lo sabía. Cuando el silencio era tan calculado, significaba que había algo más que política o guerra de por medio. Lo que iba en ese vagón tenía un impacto que trascendía fronteras. El tren redujo la velocidad al acercarse a una estación ferroviaria olvidada, perdida en mitad del desierto libio, un conjunto de muros derruidos y techos oxidados que alguna vez habían cobijado viajeros. Ahora eran refugio del polvo y las alimañas. La locomotora negra emergió de la oscuridad como una bestia de acero, su blindaje pesado brillando bajo la débil luz de las lámparas del propio convoy. No llevaba marcas, insignias ni numeraciones. Era como si no existiera para ningún registro oficial. Y sin embargo, allí estaba, arrastrando algo que no quería ser arrastrado. Fue entonces cuando los hombres lo vieron, garras profundas marcadas en el metal del tercer vagón. No eran simples rayaduras. Habían arrancado trozos de pintura y dejado surcos lo bastante hondos como para hundir un dedo. Hargrove pasó la mano sobre una de ellas y notó que el acero estaba caliente, como si algo lo hubiera rasgado desde adentro minutos antes. A unos metros, otra señal. Una abolladura deformaba la plancha metálica, no hacia afuera, sino hacia adentro, como si algo en el exterior hubiera intentado entrar, o como si lo que estuviera dentro hubiera golpeado y retrocedido, esperando el momento adecuado para volver a hacerlo. Los soldados intercambiaron miradas rápidas, esas que transmiten más que cualquier palabra. La respiración de todos se volvió más lenta, controlada, como si instintivamente intentaran no llamar la atención de aquello que estaba confinado tras las paredes del vagón. El silencio era casi absoluto, roto solo por un crujido interno, como si algo pesado se deslizara despacio tanteando el terreno. No era un movimiento errático, sino calculado, deliberado, como el de un depredador que conoce la distancia exacta que lo separa de su presa. Un golpe seco retumbó desde adentro, esta vez tan fuerte que hizo vibrar el suelo bajo sus botas. Las lámparas colgantes de la estación abandonada se agitaron, proyectando sombras largas que parecían extenderse hasta tocar el tren. Los más jóvenes retrocedieron instintivamente, mientras Hargrove mantenía la vista fija en la compuerta sellada.
intentando descifrar no solo lo que estaba escuchando, sino lo que estaba sintiendo. Porque había algo más que miedo en el ambiente. Era la certeza de que, en ese preciso momento, lo que estuviera encerrado ahí sabía que ellos estaban afuera. El silbido de la locomotora rompió la quietud, un recordatorio de que el viaje debía continuar. Pero en los rostros de todos era evidente que no se trataba solo de llegar al destino, sino de sobrevivir al trayecto. La noche sin luna parecía cerrar el mundo sobre ellos, y con cada metro que avanzaban, las posibilidades de que ese vagón permaneciera cerrado se reducían. Algo aguardaba el instante justo para reclamar su lugar, y el desierto, en su silencio eterno, parecía dispuesto a presenciarlo. El silbido agudo de la locomotora se apagó lentamente mientras el tren permanecía inmóvil en la estación abandonada. El aire estaba cargado, inmóvil, como si incluso el viento evitara cruzar por aquel lugar. De entre las sombras de los muros de ruidos emergió una figura alta, vestida con un uniforme alemán, pero sin ninguna insignia que identificara rango o unidad. Caminaba con paso firme, aunque sus hombros traicionaban una ligera tensión, como si cada pisada fuera medida para no llamar más atención de la necesaria. Sus botas golpearon el andén con un ritmo que, por alguna razón, parecía encajar con los ruidos que todavía resonaban desde el tercer vagón. Hargrove lo observó, acercarse, percibiendo en él algo que iba más allá de la disciplina militar. Un peso invisible, el tipo de carga que transforma la mentalidad de un hombre hasta desgastarlo. El alemán se detuvo frente a ellos y sin preámbulos habló con un tono seco y preciso. No abrir vagones, no detenerse. Pase lo que pase, el tren debe mantenerse en movimiento. Su voz no tenía la autoridad altiva de un oficial dando órdenes. Era más bien el sonido de alguien que ya había visto lo que podía ocurrir si esas instrucciones se ignoraban y no estaba dispuesto a presenciarlo otra vez. Los británicos intercambiaron miradas rápidas, esas que buscan confirmar que todos han escuchado lo mismo y que no hay margen para malentendidos. Pero algo más quedó flotando en el aire. La forma en que el alemán evitó mirar hacia el tercer vagón, como si su sola presencia fuera suficiente para desatar algo que prefería mantener en las sombras. Era un gesto involuntario, breve, pero revelador. La verdad oculta no estaba en lo que había dicho, sino en lo que había decidido callar. De pronto, un sonido metálico sacudió la tensión. Un arañazo, largo y profundo, recorrió el interior del vagón sellado, como si unas garras inmensas rasparan el metal desde adentro, buscando un punto débil. Fue un ruido prolongado, deliberado, que heló la sangre a todos los presentes. Incluso el oficial alemán, que hasta entonces había mantenido la compostura, dio un paso atrás sin darse cuenta. Su respiración se aceleró y por un segundo sus ojos reflejaron un terror absoluto. No era miedo a perder la carga, era miedo a liberarla. El silencio volvió a imponerse, pero no era el mismo de antes. Ahora llevaba consigo el peso de una amenaza latente, como si el vagón entero se hubiera convertido en un depredador inmóvil, esperando el momento para lanzarse. Hargrove comprendió que este viaje no solo era una misión militar, sino una prueba de resistencia mental, una lucha constante por no dejar que la incertidumbre tomara el control de las decisiones. El alemán repitió sus instrucciones, más despacio esta vez, como si quisiera que cada palabra quedara grabada en la memoria de los hombres. Luego se giró y se perdió entre las sombras del andén, sin esperar respuesta ni asegurarse de que lo habían entendido. La locomotora volvió a rugir y el tren comenzó a moverse de nuevo, arrastrando consigo ese vagón blindado que parecía más vivo que cualquier cosa sobre la que se hubiera escrito un informe. El desierto aguardaba más allá y con él la sensación de que cada kilómetro recorrido no los alejaba del peligro.
sino que los acercaba al momento exacto en que aquello, lo que fuera, decidiría salir. La locomotora devoraba la noche, arrastrando el convoy a través de un mar de arena que parecía no tener orillas. El aire se volvía más seco a cada kilómetro, pero dentro del tren, el ambiente estaba cargado de una tensión espesa, como si cada hombre sintiera que su propia respiración podía despertar algo. El traqueteo constante de las ruedas era el único sonido que ofrecía una falsa sensación de normalidad, hasta que comenzaron los golpes. Al principio fueron leves, como si algo hubiera caído dentro del tercer vagón. Un ruido sordo, metálico, que se repetía a intervalos irregulares. Luego vinieron los arañazos, un chillido agudo, prolongado, que recorrió toda la estructura y obligó a más de uno a apretar los dientes. Era un sonido que no encajaba con ningún animal conocido, como si las garras estuvieran hechas para desgarrar no solo metal, sino también hueso. Las vibraciones se propagaron por el suelo y las paredes, haciéndose sentir en las botas y en el estómago, un recordatorio físico de que lo que estaba encerrado ahí no solo era fuerte, era paciente. El sargento William Carter, un hombre que había visto de cerca la brutalidad de la guerra y que rara vez se dejaba impresionar, se inclinó ligeramente hacia Hargrove y habló con un tono bajo, casi incrédulo. «Capitán, eso respira, y es enorme». No era una frase dicha al azar. Carter la pronunció como si hubiera estado contando cada inhalación, cada exhalación, midiendo el tamaño del monstruo solo por la profundidad y el ritmo de su aliento. La imagen era perturbadora. Una criatura tan grande que su respiración podía sentirse a través de varias capas de acero reforzado. Entre sombras, algunos soldados intercambiaron miradas cargadas de un temor que iba más allá de la supervivencia. Se trataba de un miedo más antiguo, instintivo, el que recuerda que hay cosas que la naturaleza nunca quiso que el hombre enfrentara. Hargrove lo percibió también. No era un simple prisionero. Aquello estaba vivo, consciente, y parecía entender que había manos humanas manteniéndolo cautivo. Un nuevo golpe sacudió el vagón, esta vez tan violento que las lámparas del pasillo parpadearon y el convoy entero se estremeció. Hubo un momento en que el traqueteo del tren se sincronizó con el ritmo de esas embestidas, como si la bestia hubiera encontrado un patrón para golpear en el instante exacto en que el metal estaba más débil. El viaje se transformó en una cuenta regresiva silenciosa, cada minuto acercándolos más a un punto de ruptura. Nadie hablaba, pero todos lo pensaban. Si aquello lograba abrir un hueco, aunque fuera mínimo, no habría rifle, bayoneta o granada capaz de contenerlo. La locomotora seguía adelante, obedeciendo las órdenes recibidas, pero en el interior del tren las reglas ya no eran militares, eran las de la supervivencia más básica. Afuera, el desierto seguía su curso eterno. Adentro, algo se preparaba para reclamar su lugar fuera de esa jaula de acero. Y cada respiración que se escuchaba desde el vagón sellado parecía más cercana que la anterior. El traqueteo del tren seguía marcando un compás constante, pero en medio de ese ritmo predecible, Arthur Cole, el francotirador de la unidad, se detuvo a medio movimiento. Tenía la mirada fija hacia arriba, siguiendo con precisión el vaivén de un punto en la oscuridad. No dijo nada al principio, como si quisiera asegurarse de que no era una ilusión. Luego, con la voz tensa pero controlada, murmuró lo suficiente para que Hargrove lo escuchara. «Algo se mueve sobre el techo». Sus palabras no tenían duda, ni espacio para interpretaciones. Esa certeza heló la sangre de todos los que estaban cerca. Entre sombras, Cole alcanzó a distinguirlo mejor. Una silueta veloz, demasiado grande para ser un hombre. El cuerpo parecía alargado, deformado por la posición agazapada, en la que se desplazaba como si se arrastrara con la misma agilidad que un felino, pero con un peso que hacía crujir las planchas metálicas del techo.
El reflejo fugaz de unas garras brilló bajo la luz intermitente de las lámparas, confirmando que aquello no era humano. Y lo más inquietante era la forma en que se movía. No buscaba huir ni embestir todavía. Parecía medir el terreno, trazando mentalmente la ruta exacta para atacar. Al mismo tiempo, un golpe sordo resonó desde abajo, siguiendo el ritmo de las ruedas, como si algo viajara aferrado al vientre del tren. Primero fueron 2 impactos aislados, luego un patrón creciente, acompasado, que hacía vibrar el suelo bajo las botas de los hombres. La sincronía entre lo que estaba arriba y lo que estaba abajo era demasiado precisa para ser casualidad. Era una cacería planeada, una presión calculada para hacerlos sentir rodeados, empujándolos hacia un punto de quiebre. Carter apretó su fusil y lanzó una mirada rápida hacia la compuerta del tercer vagón. El monstruo que respiraba allí dentro seguía presente, pero ahora había algo más. Una amenaza exterior, invisible solo porque la noche era su aliada. Hargrove comprendió que estaban atrapados en un viaje donde cada decisión pesaría más que la anterior. Si actuaban de forma impulsiva, abrían la puerta a una revelación que tal vez ninguno quería presenciar. Si se quedaban inmóviles, daban tiempo a que el enemigo, cualquiera que fuese, eligiera el momento y el ángulo de ataque. El sonido sobre el techo se detuvo de pronto, reemplazado por un silencio tenso, como si la sombra hubiera encontrado el lugar exacto para esperar. Debajo, el golpeteo cesó también, y esa ausencia de ruido resultó más insoportable que los impactos mismos. La sensación era clara. Aquello que los acechaba entendía perfectamente cómo controlar el miedo de sus presas. No necesitaba mostrarse por completo, bastaba con insinuar su alcance, su fuerza y su inteligencia para quebrar la seguridad de cualquiera. Hargrove recorrió con la mirada a sus hombres, viendo en sus rostros el mismo pensamiento. Estaban en medio de un territorio que no conocían, enfrentando algo que había estado acechando mucho antes de que ellos subieran al tren. Y la noche, inmensa e implacable, se cerraba cada vez más sobre ellos. El silencio que había caído sobre el tren se quebró de golpe con un estruendo metálico, seco y profundo, que reverberó por todo el convoy. No fue un golpe aislado, sino una serie de embestidas, cada una más fuerte que la anterior, como si algo dentro del tercer vagón hubiera decidido que ya no iba a esperar más. El blindaje, que hasta entonces parecía impenetrable, comenzó a ceder. El acero se deformaba lentamente hacia afuera, dejando ver grietas que chisporroteaban bajo la luz intermitente de las lámparas. El sonido no era solo de metal cediendo, era el rugido contenido de una fuerza que no pertenecía a ningún hombre. De pronto, un rugido gutural se alzó sobre el traqueteo del tren, un sonido tan grave y prolongado que pareció vibrar en los huesos de cada soldado. No era un grito de dolor ni de furia simple, era una declaración de presencia, un aviso brutal que anunciaba que la caza estaba a punto de comenzar. Los hombres se tensaron, algunos aferrando sus armas con tanta fuerza que los nudillos se les pusieron blancos. Hargrove sintió cómo el rugido se quedaba resonando en su pecho, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. La compuerta del tercer vagón tembló, los pernos se torcieron y una línea de luz se filtró por una rasgadura recién abierta. Entonces, entre el chirrido del metal desgarrado, apareció por primera vez una figura erguida, descomunal, cubierta por un pelaje oscuro que absorbía la luz. La mandíbula, alargada y feroz, mostraba colmillos amarillentos, tan largos que parecían diseñados para atravesar hueso, y los ojos brillaban con una intensidad antinatural, reflejando la luz de las bengalas que uno de los soldados encendió con manos temblorosas. En ese instante, la imagen fue clara y devastadora. No era un mito ni una superstición de taberna. Era un hombre lobo, vivo, respirando con un ritmo lento y pesado, evaluando a quienes lo observaban.
No se lanzó de inmediato. Parecía disfrutar del impacto que su presencia causaba, como si supiera que el miedo podía paralizar más rápido que cualquier herida. Su silueta se recortaba contra la abertura del vagón, y cada músculo bajo el pelaje se contraía con la tensión de un animal listo para saltar. El tiempo se volvió viscoso, nadie respiraba. El rugido se repitió, más cerca, más bajo, y los ecos se perdieron en la vastedad del desierto. Afuera, la noche parecía haberse inclinado hacia el tren, expectante, como si todo el paisaje hubiera quedado suspendido para presenciar ese momento. Hargrove, con la mente dividida entre el instinto de abrir fuego y la certeza de que cualquier disparo solo aceleraría lo inevitable, comprendió que ese viaje ya no era una misión militar. Era una confrontación con algo que la guerra no podía explicar. La criatura retrocedió un paso, pero no como quien se repliega, sino como quien toma impulso. El metal crujió de nuevo y la rasgadura en la puerta se ensanchó apenas lo suficiente para que un brazo cubierto de garras se asomara, probando la distancia que lo separaba de su presa. Nadie se movió, atrapados entre el deseo de huir y la imposibilidad de apartar la mirada. El tren seguía su marcha, pero ahora parecía más frágil que nunca, como si la propia estructura supiera que algo a bordo estaba a punto de romper todas las reglas que lo mantenían confinado. El brazo cubierto de garras se aferró al marco destrozado del vagón, hundiendo el metal como si fuera madera podrida. Luego, en un solo impulso, la criatura se lanzó hacia dentro del tren con un movimiento fluido y brutal. Un borrón oscuro que cruzó la distancia entre la puerta y el primer soldado antes de que nadie pudiera reaccionar. Hubo un golpe seco, un aliento ahogado, y el cuerpo del hombre fue arrancado del suelo como si no pesara nada. El sonido que siguió, un crujido húmedo y desgarrador, fue suficiente para que todos comprendieran que no había tiempo para pensar, solo para actuar o morir. El hombre lobo se movía con una precisión que no correspondía a su tamaño. Sus pasos eran pesados, pero a la vez silenciosos, y cada vez que aparecía entre sombras lo hacía en el punto exacto donde más podía aterrorizar. El pelaje oscuro absorbía la escasa luz, y solo sus ojos brillantes delataban su posición antes de atacar. No se limitaba a matar, parecía medir el impacto de cada emboscada, calculando el miedo que sembraba antes de volver a ocultarse. La persecución comenzó con un estallido de caos. Hargrove gritó órdenes que apenas podían oírse por encima de los golpes y los rugidos. Los hombres se replegaron, moviéndose de un vagón a otro, tratando de usar las estrechas puertas como barreras. Pero el monstruo no necesitaba abrirlas, las atravesaba con la fuerza de un ariete, doblando bisagras y arrancando tablas de madera como si fueran ramas secas. En cada incursión, la luz parpadeaba, dejando breves destellos de colmillos amarillentos y garras manchadas, imágenes fugaces que se grababan en la mente como cicatrices. Los pasillos se convirtieron en trampas. El metal del suelo vibraba con cada paso de la bestia, y ese temblor recorría las piernas de los soldados como un aviso de que no había lugar seguro. Carter disparó a través de una puerta medio rota, pero el proyectil solo arrancó un trozo de madera antes de que una garra atravesara el hueco, rozándole el rostro. Cole, desde el otro extremo, vio cómo la sombra se deslizaba por encima del vagón, desapareciendo del campo de visión, solo para aparecer segundos después, detrás de otro hombre que intentaba recargar su arma. Los gritos eran breves, apagados, como si la criatura supiera dónde atacar para silenciar a su presa antes de que pudiera alertar a 1200 en los demás. El aire dentro del tren se volvió espeso, cargado con el olor metálico de la sangre y un hedor animal que quemaba la garganta. Cada vez que la luz de una lámpara se estabilizaba, la bestia ya había cambiado de posición, jugando con ellos como un depredador que disfruta del pánico antes del golpe final.
Hargrove lo entendió en medio del caos. Aquello no era solo un ataque, era una cacería. El hombre lobo se movía de vagón en vagón, no buscando una salida, sino asegurándose de que nadie olvidara la sensación de ser acechado. El tren, que antes parecía un refugio en movimiento, se había transformado en una prisión alargada donde cada puerta podía ocultar la muerte. Y mientras las ruedas seguían cortando la oscuridad del desierto, todos sabían que la distancia hasta el próximo amanecer era aún demasiado larga. El pasillo estrecho estaba teñido de un rojo intermitente por las bengalas que aún ardían en el suelo, y cada parpadeo de luz parecía acortar las distancias entre la bestia y los hombres que intentaban contenerla. Hargrove sabía que no podían seguir retrocediendo sin rumbo. Si el monstruo decidía avanzar hasta la locomotora, todo el tren quedaría a su merced. Con la mentalidad afilada por la urgencia, tomó la decisión que podía marcar la diferencia: llegar al vagón delantero y tomar control absoluto de la máquina. No lo dijo en voz alta. Simplemente comenzó a moverse, y los que aún podían caminar lo siguieron, entendiendo que esa era su única oportunidad. El viaje hacia adelante fue una sucesión de sombras y destellos. La criatura aparecía siempre en el límite de la visión, deslizándose entre vagones, midiendo el tiempo que les quedaba antes de cortarles el paso. Los hombres disparaban cuando creían verla, pero las balas encontraban más madera y metal que carne. El hombre lobo jugaba con ellos, como si supiera que la presión constante erosionaba más que un ataque frontal. Fue Carter quien sugirió el plan improvisado: aprovechar el túnel que se acercaba para tender una emboscada. Allí, el eco multiplicaría el estruendo de los disparos y el fuego de las bengalas podría acorralar a la bestia. Sin discutir, comenzaron a colocar cargas explosivas improvisadas con lo que quedaba del equipo. Las manos temblaban, no solo por el miedo, sino por la precisión que requería manejar explosivos en un tren en movimiento. Cuando la entrada del túnel apareció en la oscuridad, el ambiente cambió. El rugido del hombre lobo resonó como una ola que rebotaba contra las paredes de piedra, haciéndose más profundo y cercano. Y entonces, con un estallido que hizo vibrar todo el convoy, las cargas explotaron. Fragmentos de metal y astillas de madera volaron por el aire, iluminados por un destello naranja que reveló la silueta completa de la criatura. El pelaje erizado, los músculos tensos, los colmillos brillando como cuchillas húmedas. El fuego cruzado comenzó en ese mismo instante. Balas trazadoras y bengalas con humo espeso llenaron el túnel, convirtiendo el espacio en una mezcla sofocante de luz y sombra. La bestia recibió los disparos, pero en lugar de caer, avanzó unos pasos, rugiendo con una furia que parecía nacer de algo más profundo que el dolor. Hargrove descargó todo su cargador apuntando al pecho y la cabeza, pero el monstruo solo retrocedió cuando una de las explosiones secundarias lanzó un muro de fuego entre ellos. Se quedó allí, al otro lado de las llamas, inmóvil por unos segundos. Los ojos brillaban con una mezcla de rabia y cálculo, como si estuviera evaluando si valía la pena seguir en ese momento. Luego, con un salto ágil e imposible para su tamaño, se perdió entre la oscuridad del túnel. No huyó como un animal herido, se retiró como un cazador que sabe que la partida aún no ha terminado. El tren salió del túnel y el aire frío del desierto volvió a entrar por las rendijas. Nadie habló. Cada hombre sabía que la amenaza seguía viva, acechando en algún punto de ese viaje donde la luz no llegaría a tiempo. El tren avanzaba, con un traqueteo irregular, como si incluso la máquina estuviera recuperándose del impacto del túnel. El humo de las explosiones todavía flotaba en el aire, mezclado con el olor a metal quemado y sangre seca. Los hombres apenas se movían de sus posiciones, más por precaución que por agotamiento,
Cualquiera que hubiera visto esos ojos brillando a través del fuego entendía que la retirada de la criatura no había sido una derrota, sino una decisión calculada. Esa verdad oculta pesaba sobre todos. El hombre lobo no había perdido el interés en ellos, solo estaba esperando un momento más propicio. La silueta de la estación final apareció en el horizonte poco antes del amanecer. No era un edificio común, sino una estructura baja y oscura, apenas visible, que servía de entrada a un complejo subterráneo alemán. Ninguna bandera ondeaba, y el silencio que lo rodeaba no era el de un lugar vacío, sino el de algo cuidadosamente protegido. El tren redujo la velocidad, chirriando sobre los rieles, hasta detenerse por completo. Hargrove intercambió una mirada con Carter y Cole. El alivio no era una opción todavía. Soldados alemanes, también sin insignias, se acercaron en silencio, como si supieran que cualquier ruido podía alterar un equilibrio frágil. Las compuertas comenzaron a abrirse una a una, revelando los vagones de suministros intactos, pero todos evitaban mirar hacia el tercero. El aire se volvió más denso cuando finalmente el candado fue retirado y el portón cedió con un crujido largo. Adentro, la penumbra devolvía el eco de sus propios movimientos, pero no había nada, ni el cuerpo del soldado que había caído, ni restos de la criatura, ni señales de que allí hubiera estado confinada una fuerza capaz de arrancar metal como papel. Solo quedaba el olor, esa mezcla de sangre y tierra húmeda que parecía impregnarse en la piel. Hargrove dio un paso dentro, recorriendo el vagón vacío con una mirada calculadora. El suelo estaba marcado con arañazos profundos, como huellas de desesperación y furia. Y entonces lo vio. En la unión donde la plancha del vagón se encontraba con la puerta, había un hueco irregular, lo bastante grande para que algo ágil y fuerte pudiera forzarlo. No había rastros hacia el complejo, sino hacia afuera. Un oficial alemán se adelantó como para inspeccionar, pero se detuvo al llegar al borde de la vía. La arena del desierto, extendiéndose más allá del perímetro iluminado, mostraba un rastro claro, huellas enormes, de garras frescas que se alejaban en línea recta hacia las dunas. No había señales de prisa, como si la criatura supiera exactamente a dónde iba y no temiera que la siguieran. El sol comenzaba a asomar tímidamente, pintando el horizonte con un resplandor frío. Nadie habló. El silencio que cubrió el lugar no era de respeto ni de miedo. Era la certeza de que aquello no había terminado. Hargrove lo sintió en lo más profundo. El tren había cumplido su ruta, pero la caza apenas comenzaba. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que en este canal cada historia es más que un simple relato. Es un viaje entre sombras, un espacio donde la Segunda Guerra Mundial se mezcla con lo inexplicable, donde cada detalle cuenta y cada silencio pesa. Me gusta pensar que quienes permanecen hasta el último segundo sienten la misma tensión que intento transmitir en cada palabra, esa sensación de estar dentro de la historia, respirando el mismo aire que los personajes. Si quieres seguir explorando estas rutas oscuras, suscríbete y acompáñame en las próximas travesías. Aquí siempre habrá un nuevo vagón por abrir, una verdad oculta que descubrir. Y si este episodio te dejó con esa inquietud que permanece incluso después de apagar la pantalla, déjame en los comentarios la frase «Estoy contigo hasta el final» o quizá «Este relato era para mí». Así sabré que formas parte de los que caminan hasta el último tramo de este viaje. Un me gusta a este video no es solo un gesto, es como encender una pequeña bengala en medio de este territorio hostil, una señal para que más personas encuentren el camino hacia estas historias. Y quién sabe, tal vez en la próxima tú también tengas que decidir si quedarte en la seguridad del vagón o seguir adelante hacia lo desconocido.